Yo siempre he pensado que la fiesta de San José tiene que ser un motivo para unir las descendencias, porque la palabra descendencia se ha repetido en las tres lecturas, si se han dado cuenta, ¿cierto? Descendencia. Entonces Samuel dice que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, para que se cumplieran las escrituras, necesitábamos que Jesús naciera de la descendencia de el rey David. Y José era el intermediario, era el puente de encuentro para que el Señor realmente tuviera un encuentro personal, total y pleno con su pueblo. El Dios arcano, el Dios lejano, el Dios de la tormenta, el Dios del fuego, el Dios que estaba allí en la nube, el Dios de los prodigios magníficos del Antiguo Testamento, ese mismo Dios quería hacerse no solamente presente en manifestaciones teofánicas, sino que quería realmente tener un encuentro personal con su creación y con su criatura preferida que somos nosotros. Por tanto, era necesario que irrumpiera, ¿sí? Rompe ya los cielos, dice un villancico colombiano, ¿no? Rompe ya los cielos y nazca el Salvador, ¿no? Es eso, romper los cielos. Pues el Señor rompe los cielos y viene a morar entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una luz nos brilló en las tinieblas. Son cosas que van haciendo que la experiencia de ser Dios humanado, encarnado, realmente se nos muestre totalmente así, de tú a tú. Pero no es un tú a tú de iguales. No sé si me hago entender a mí. Él es Dios, pero es hombre, pero es Dios. Él es Dios que quiere darnos a nosotros la divinidad. Si el Antiguo Testamento, el primer Adán, que quiso arrebatarle al Señor la divinidad, porque eso es lo que quiso Adán y Eva, quiso arrebatarle, poseer la divinidad a costa de él mismo. Desobedeciendo, quiso arrebatarle al Señor la divinidad. Quiso ser como Dios. Y por eso ahora no es necesario que yo, que tú, que ninguno de este mundo arrebate al Señor la divinidad. El Señor nos la ofrece. Ustedes conocen a Marco Rudny. ¿Sí lo conocen? Marco Rudny es un hombre que es escultor de mosaicos, ¿sí? Preciosísimos, que hizo un mosaico aquí, en Manresa, y también en Lourdes, y también en la Catedral de la Almudena en Madrid, y en una iglesia de Zaragoza que se llama Nuestra Señora Madre de la Iglesia. Allí hay un mosaico de Rodney, y en el mosaico muestra eso que estoy diciendo gráficamente. Muestra una mano, en el Antiguo Testamento muestra una mano arrebatando una manzana, ¿no? Recuerda que la manzana es el signo que ponen como la tentación, ¿no? Lo que estaba prohibido, el conocimiento, ser como Dios. Pues muestra la mano que arrebata. Y luego, en la resurrección, el Señor muestra a Jesús dándose Él, así, dándola, ¿sí? Y eso es lo más, digamos, concreto de lo que Dios quiere realmente con su presencia entre nosotros. Es darnos a nosotros participación real de que somos hijos de Dios. Y por eso, ¿en qué momento usted es hijo de Dios? ¿En qué momento es hijo de Dios? ¿Tú? Sí, desde el bautismo. Antes no. ¿Cómo así? Ay, ustedes no somos hijos de Dios antes. ¿Sí o no somos hijos de Dios? Somos hechura de Dios, pero hijos de Dios con legitimidad. Hoy también lo que voy a decir, con legitimidad, legítimos hijos de Dios en el bautismo. Por eso el que es padrino y es madrina, aténgase las consecuencias, ¿cierto? Que nos pegan cuentas por ser padrinos. Porque usted ha apadrinado a alguien y ha dicho que quiere ser su padre espiritual y que quiere orientarlo para que realmente llegue a esa tierra, a ese cielo, esa tierra nueva que estaremos hablando todos esos días, esos 2 días. Entonces, la descendencia es importante, la descendencia. Luego, ¿cómo se respalda esa propuesta de Samuel? En el Evangelio. El Evangelio entonces dice, y viene contando Mateo, viene contando toda la descendencia, la genealogía de Jesús. ¿Verdad? Y comienza 14 generaciones, son 3 veces, ¿no? De 14 generaciones cada una,
hasta que llega a José. José, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, allí en esa confluencia, de esa corriente de gracia que ya viene ya marcada totalmente, el Espíritu Santo llena totalmente a todos allí. ¿Quién es plena del Espíritu Santo? María. Se deja llenar del Espíritu Santo. Ella es plena de gracia, ¿sí? Entonces, esa plenitud de gracia no se queda con ella solamente. Incluso antes de nacer el niño, ya hay explosión del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del encuentro? Por eso la palabra encuentro es importante. Hoy tenemos que quedarnos aquí, hasta aquí de encuentro. ¿Oyeron? Por eso el encuentro de ¿quién? De María y Isabel, un encuentro del Espíritu. Un encuentro del Espíritu. Y si nosotros somos una corriente del Espíritu, tenemos que hacer eso que hizo María. Llevar el Espíritu ¿a quién? A otros que salten de gozo, como saltó en el vientre de María, de Isabel, el niño. Dice, ha saltado el niño de gozo en mi vientre. ¿Quién soy yo? Díganme. Para que me visite la madre de mi Señor. Y fíjense el gesto total y pleno, donde el Antiguo Testamento da paso al Nuevo Testamento. O sea, la corriente de gracia que venía desde la creación del mundo, oigan lo que voy a decir, la corriente de gracia que venía desde la creación del mundo, porque dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Ya el Espíritu estaba allá. La corriente de gracia viene de allá, no viene de ahora, viene de allá. Entonces, viene la corriente de gracia y llega un momento de declive, porque viene un montón de espectaculares sucesos bíblicos que nos impactan de verdad, porque son impactantes los encuentros del Señor, del Dios Todopoderoso, que es un Dios de ejércitos, es un Dios guerrero, es un Dios luchador, es un Dios victorioso, es un Dios magnífico. O sea, ese Dios es el que tiene pueblo ¿en dónde? En la memoria, porque se puede ir transmitiendo de generación en generación. Mi padre era un hebreo errante, ¿se acuerdan? Así comenzaron las historias de los judíos, ¿no? Contando las historias de cómo la gracia de Dios se iba transmitiendo. Así como cuando tú le cuentas a tus nietos, en mi tierra, allá en Igualada, digo porque es el notificado de José y Marión. Entonces, allá en Igualada, pasaba y los niños se quedaban así con los ojos como unas pepas así. Y entonces, claro, cada historia que se contaba era maravillosa y se quedaba grabada ¿dónde? En el corazón. Y por eso era de boca en boca, era la transmisión oral de la fe. Eso nos viene ahora vivos a nosotros. Pues llega en declive un momento, parecía que ya llegaba el último momento y Dios se posa entre nosotros. ¿Y por qué digo que ese encuentro de María e Isabel abre paso al Nuevo Testamento? Porque ¿quién es Isabel? ¿Esposa de quién? Y Zacarías es un sacerdote del Antiguo Testamento, que era de los que privilegiados de que podía entrar al tabernáculo santo para poner los inciensos y llevar la oración del pueblo. Por eso el Salmo dice: subas a ti, Señor, mi oración como incienso a tu presencia. Entonces, el pueblo, ¿qué hacía? El sacerdote, ¿qué hacía? Recogía las intenciones del pueblo que no podía entrar a la presencia del Señor. Él entraba en el nombre de todo el pueblo y se ponía en la presencia del Señor y ponía cada puñado, me imagino yo, de incienso. Era el sentimiento del pueblo que subía en esa oración y se sentía la presencia del Señor. Y cuando el Señor se le aparece a él y sucede todo lo que ustedes ya saben, pues esa experiencia lleva a que Isabel, siendo anciana, tiene un milagro en su vientre, porque es una anciana que ha quedado embarazada de su esposo, pero aunque haya sido de su esposo, ambos son ancianos. Ambos ya él no tenía espermatozoides jovencísimos, ni tenía ella óvulos jóvenes. No tenía eso. Pero para Dios no hay nada, porque para Dios no hay nada imposible. Quedó embarazada Isabel, de Juan Bautista, el último profeta, digamos así, del Antiguo Testamento.
¿Qué hace Isabel? Hace este gesto. Viene María al encuentro de Isabel. Y María reconoce que la que va a recitar es una gran, no solamente mi prima, sino que es una gran mujer. Una gran mujer. Tan grande es que María tiene la sensación de irse de rodillas ante Isabel. Y Isabel se adelanta a ese gesto y es la que se pone de rodillas ante María. Y le dice: ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Reconoce que ella trae al Señor. Ella lo ve, ella lo siente y por eso salta de gozo. Pues el Antiguo Testamento hace esto con Isabel: se agacha y se levanta. María, la nueva era, la nueva Eva. El Nuevo Testamento, la gracia, la corriente de gracia se reactiva nuevamente y se hace mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor la gracia y la corriente de gracia? ¿Por qué es mayor? ¿Quién me dice eso? A ver, ¿por qué es mayor la gracia aquí? Porque es la plenitud total de la presencia de Dios entre nosotros. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador del mundo, que viene a salvarlo de los pecados, dice el texto bíblico del Evangelio de hoy. Porque Él viene para el perdón de los pecados. No olviden eso. Él vino al perdón de los pecados. Al perdón de los pecados. Su encuentro es para que tú seas libre de ese peso que llevas en tu alma, de ese peso que llevas en tu mente. Él viene aquí para liberarte a ti. Por eso San José es importante, porque su experiencia de padre adoptivo, padre putativo, que se llama así también, lo que hace Él es ser puente de gracia, de encuentro entre Dios y los hombres. Porque a través de él se cumple la Escritura. Es importante María, muchísimo, ciertamente, pero José, en el silencio de él, ha puesto su grano de arena en esta salvación, en esta historia de salvación. Recuerden toda aquella escena de angustia de San José. Sí, es el texto bíblico de San José, ¿no? Aparece muy pocas veces San José en la Biblia, pero los textos que aparecen son importantísimos. En el que José aparece como frustrado, decepcionado, humillado, porque su mujer está embarazada y no de él. Eso es un problema. Entonces, pero eso no es nuestra parte de hoy. Lo importante es que él es capaz de aceptar la voluntad de Dios y fiarse de Dios. ¿Quién es el que se fió de Dios en el Antiguo Testamento total y plenamente? Díganme. Abraham se fió totalmente del Señor. Él no entendía muchas cosas, pero hizo con obediencia, aceptó lo que Dios le propuso. Por eso el encuentro es una propuesta de amor. El encuentro es una propuesta de amor. Hoy en día los jóvenes o las parejas solteras quieren tener encuentros de esos, ¿sí? Para proponer, ¿sí? Proponer cosas. Pero ¿por qué no suceden como es? Porque son encuentros no provocados por el amor de Dios. Son provocados por el amor humano. Y el amor humano a veces se puede romper totalmente. ¿Quién tiene el número 18 de la palabra de Dios? Léanla, por favor. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Muy bien, gloria a Dios. Alegraos y regocijaos. Eso lo dice Mateo 5:12. Porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Pues ¿por qué este texto en ese momento de la predicación? Porque resulta que nosotros, esta celebración tiene que llenarnos a nosotros de alegría y de gozo, de tal manera que podamos nosotros decir como el San Pablo a Romanos: apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. ¿Cómo se entiende eso? Perfectamente en esos tiempos. Una persona ahorita veníamos con doña, ¿cómo te llamas? Clara. Veníamos en el ascensor y hablando de por qué, cómo se ora por la guerra, ¿no? Decía, no, sí hay una fórmula específica por la guerra, por Ucrania. Y hablando de eso, aparece una ucraniana con una bebé preciosísima en el ascensor. Ahí, aquí, una niña de mesecitos, linda, una muñeca. Y decíamos, vea, Dios nos ha hablado ahí.
No sé, estábamos hablando los dos de la guerra de Ucrania y la oración de Ucrania, y aparece esa mujer de Ucrania con una niña aquí. No vino de la guerra ahora, no, ya estaba aquí. Y entonces hablaba también el español y bien, pues estuvimos comunicando un rato y yo le agarré la mano y decía, estamos contigo, o sea, contigo es con toda la situación. Entonces, ese apoyado en la esperanza, vemos ahí la prueba de la esperanza. Es que Dios nos está hablando a cada momento, a cada paso. Dios está diciéndonos a gritos que está con nosotros, que no estamos solos, que no tengamos miedo, que seamos valientes de verdad, que usted sea capaz de lanzarse, ¿sí? Que no tenga miedo de decirle al vecino, oiga, yo creo en el Señor, tengo un Dios que tiene poder y gracia, tengo una experiencia de corriente de gracia en mi vida, porque esa corriente ha traspasado mi vida como una vidriera, la luz. ¿Se acuerdan las vidrieras, no? Cuando la luz pasa por ese vidrio de colores, ¿qué pasa con el vidrio? ¿Se rompe? No, se ponen maravillosos los colores. Los colores son más hermosos. ¿Por qué? Porque dejan pasar la luz, dejan pasar la gracia. Y por eso cuando alguien ha vivido la gracia de Dios, tiene que proyectarla como en la vidriera. Para cuando alguien vea el sol pasar por esa vidriera, ¿qué hace uno cuando llega a la Sagrada Familia? ¡Wow! Yo cuando entré la primera vez en mi vida, una sola vez a la Sagrada Familia, y yo casi lloro de la emoción, es que es eso tan grande que parece el cielo, no sé, es una forma del cielo, ¿no? Una cosa ahí rara. Yo no entendí nada de la construcción, yo solamente me dejaba llevar por la sensación que me hizo sentir ese momento ahí. Ese hombre era maravilloso el que hizo esa estructura. Pues si eso hace sentir eso, ¿cómo será realmente la gloria de Dios? Por eso la esperanza no defrauda, hermanos muy queridos. Por San Pablo se dice, la esperanza no defrauda. No fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Ahí están los dos, ¿sí? Abraham y ahora José. Interesante, hombre de fe. Hombre de fe, simplemente eso. No hay otra cosa que pudiéramos inventar para decir cosas raras. Ahora el número 4, por favor. Ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Te lo crees? Exacto. ¿Cierto? Porque las cosas que Dios nos tiene preparadas no las podemos imaginar. Exactamente, porque Él tiene tanto para nosotros. Mira, yo les soy sincero a vosotros. Yo he pasado por unas circunstancias difíciles en mi vida, de llanto, de dolor, de tristeza, nunca he deseado dejar la toalla o tirar la toalla, como dicen, ¿no? Si tira la toalla, tira a la playa. Si tira la toalla, tira a la playa, pero no la toalla. Sí, porque a veces uno dice, voy a tirar la toalla. Bueno, a la playa sí, pero nada, no la tires. Hermanos muy queridos, hay momentos en que estamos hasta aquí, que no sabemos ni qué hacer, ni cómo orar. Es que no sé, Dios no me escucha. Yo quisiera sentir el amor de Dios, yo quiero vivir el amor de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Enséñenme, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a orar si nadie les enseña? ¿Cómo van a predicar si nadie les enseña? ¿Cómo van a esto si nadie es cierto? Pues aquí estamos para eso, para vivir la experiencia del amor de Dios, para vivir que la gracia no se improvisa, la gracia también se educa. El Señor nos llama capacitados, capacita a sus elegidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que eso lo he escuchado muchas veces en nuestra vida. Ni ojo vio, ni oído yo, sino porque las promesas del Señor no se alcanzan ni a imaginarse. Son tan grandes. Yo he estado en momentos a punto de tirar la toalla, yo ya aguanto más, yo no aguanto más. Y cuando de repente aparece la luz. Pero yo digo, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, yo aún sin ver, sin entender, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti. Repitámoslo, Señor, yo confío en ti, aún sin ver y sin entender, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti. Amén. Yo confío en ti, es que ya a veces no necesito ni ver. Yo confío en ti sin ver y sin entender, yo confío en ti, Señor. Pero hoy queremos entender todo. ¿A que sí? ¿Por qué no creemos como los demás? Porque queremos tener una explicación a todo. Queremos tener explicación de todo. ¿Y por qué? 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 Entonces, si esos porqués, esas respuestas, ¿saben qué pasa con las respuestas de los porqués?
que nunca son satisfechas, nunca las respuestas a los porqués satisfacen, pero las respuestas al para qué sí. Oigan lo que acabo de decir, las respuestas a los porqués siempre nos dejarán insatisfechos, porque un porqué trae otro porqué. ¿Sí? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué así? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y estamos siempre deseando una respuesta. Y por más que me den respuestas, no me satisface. Pero el para qué sí que puede dar una respuesta. Y el para qué es claro, porque cuando usted logra conectarse, sintonizarse con el Señor, entonces los para qué empiezan diciendo: ah, para que usted creciera. Ah, para que usted creyera. Ah, para que usted se fortaleciera. Ah, para que usted se convirtiera de verdad. Para que usted se salvara. Para eso el Señor te permitió tal dolor. Para eso el Señor te permitió a ti tal situación. Para eso el Señor te permitió a ti vivir semejante alegría o gozo o semejante tristeza. Porque también todo tiene su respuesta, digamos, en ese sentido del para qué, ¿no? Si usted logra entender el para qué, entonces tendrás satisfacción plena. Entonces podrás perdonar y podrás acoger y ser acogido. Oigan bien, podrás acoger y ser acogido. Uno cree que hace mucho bien acogiendo a la gente, ¿no? Yo tengo en mi casa uno de Gambia que me dice que es hijo mío, ¿no? Dice: padre, él habla inglés y bueno, chola y bueno, esas cosas raras que hacen en África. Entonces le sucede un accidente a este hombre y se corta un pie por ahí haciendo cosas, quién sabe cosas por allá en la calle. Y yo cuando estaba en mi casa, estábamos ahí nomás de alegres todos, y de repente Harry, ¿qué se dice? Como, no sé, ¿a dónde sería? Cuando llaman a la medianoche, y era, yo miro al teléfono y era Harry, yo estaba acostado. Sí, y él estaba tan nervioso que yo lo fuera a regañar o algo así, que no le entendía lo que me decía. Entonces le dije: pásame a la enfermera. Entonces la enfermera: tú eres el padre de Harry. Y yo: eso hice él. Entonces cuando yo fui a recogerlo al hospital, me dice la enfermera: ¿eres tú el papá? Claro, yo soy negro, pero es que él ya era Carmona. Entonces, porque es muy negro mi Harry es muy negro. Entonces dice Harry: sí, mi fala. Entonces le dijo a él: mira que este encuentro sea para salvación tuya, si no yo te saco de mi casa. Porque acoger no es solamente acoger es asumir todo y ser papá realmente de ese hombre. Tiene 24 años, cumple 25 ahora, en noviembre, si Dios quiere, y yo lo tengo hace 4 años, y verlo a él crecer desde que llegó de su patera y todas las cosas, ha sido una cosa difícil. Ya pudimos por fin que tenga sus documentos, estar con él con paciencia, que aprende a hablar el español, y bueno, un montón de detalles. Entonces, al final, yo me siento acogido también por él, porque él le ha dado sentido también a muchas cosas de mi vida en la casa parroquial. Entonces ya así, cuando Harry no está, o alguna cosa, ya hace falta, como un hijo, ¿no? De hecho, de menos. Ya soy también acogido yo, por su corazón. Entonces, cuando tú acoges, eres acogido también. Porque es Dios que te acoge, porque esa persona es Dios. Es Dios que también se hace el encontradizo contigo. Te muestra un rostro de su vida misma, ¿no? Un rostro de Dios. Y ese Dios es muy hermoso, se llama Harry, ¿sí? Es un Dios es Dios presentado en él con una humildad, con una sencillez y con una fe tan inquebrantable que me deja a mí a veces sin palabras, de misa diaria, pero así, de una cosa impresionante. Y dice: padre, ¿dónde están los jóvenes? Aquí en España, ¿dónde están los jóvenes? Que hay muy pocos jóvenes a veces, ¿no? En la misa, muy pocos. Entonces él se angustia, ¿no? Se angustia, y oremos por eso. Hermanos, para concluir hoy, como el salmista, que lo han cantado precioso. ¿Cómo es que cantaron? Vuelvan a cantar. La que el salmista, por favor. Ese pedacito hermoso. Dinastia de David es perpetuarà. La dinastia De David es perpetuarà. Pues eso tenemos que hacer nosotros. Esa dinastía, ese linaje tiene que ser también tuyo. Yo soy del linaje de David. Nosotros pertenecemos a ese linaje. Entonces, que hoy, Señor, en San José nos haga 3 cosas nuevas. Primero,
que nosotros seamos conscientes de que Dios hay que temerle, porque Él tuvo temor de Dios. Que hay que discernir, que lo hablaremos en la última charla, pero hay que discernimiento implica también dejarse tocar por el Señor. Antes del ángel que tocó a José para aceptar que Él fuera el padre de su hijo Jesús. Y tercero, dominarnos de la mente, tener dominio, para que José pudiera hacer lo que hizo, de aplomarse y no repudiar en público, sino en secreto a su esposa, a su mujer, ¿cierto? Hasta ahí tuvo un dominio impresionante, hasta de los labios, del pensamiento, porque no quería pensar mal de su esposa, eso necesita mucho dominio. Esos tres detalles hay que tener muy en cuenta hoy en San José. ¿Cuáles son? Temor, discernimiento y dominio propio, que al final de cuentas son los tres dones de los carismas, de los frutos del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, esta tarde, perdón, y nos conceda la gracia especialmente de continuar siendo canales de gracia de esa corriente del Espíritu Santo entre nosotros. Amén.